Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar. Vamos a hablar acerca de la palabra del día. Ah, Quiero compartir con ustedes Romanos 4. Vamos a hablar de la promesa y bendición. Promesa y bendición. Toda la mañana he pasado peleando con una luz. El sol está fuerte y entre las sombras se pasa con una línea, así que si aparece la línea la vamos a dejar. Bueno, no se mira muy bien. Les voy a enseñar un video cómo aparece la luz. Posiblemente es una señal de Dios, o nada más cuestión del sol que está muy fuerte. De repente se pone fuerte, pero vamos a creer de que vamos a poder grabar este video sin dificultades. Así que promesa y bendición de Dios. El deseo de compartir este mensaje ahora es para que puedan ver que la promesa de Dios no solo es algo que uno escucha de Dios audiblemente. En el caso de Abraham, Abraham no tenía la Biblia, no tenía Génesis, Éxodos, Deuteronomio, Números, Levíticos, Números o Deuteronomios. No tenía la ley de Moisés, no tenía los profetas para escuchar, para leer y poder creer. Ahí está apareciendo una línea. Solo si se tapa se va. Creo que es como un rayo del sol. Y estoy bajo de una sombra, así que vamos a tener que grabar así. Si aparece en el video ya no se va a mirar la línea. Así que como ya empecé a grabar, vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a ver. Ok, Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos capítulo 4, versículo 18, vamos a la introducción, y dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Él creyó esperanza contra esperanza. Es tremendo porque Abraham oyó la voz de Dios. Y la voz de Dios era: hey, vas a tener un hijo. Pero eso fue hace 75, cuando él tenía 75 años. En ese entonces él podía todavía tener un hijo, aunque ya estaba un poco mayor. Pero su esposa no podía tener hijos. Era infértil, no podía tener hijos. Entonces pasó el tiempo. Dios le dijo: yo soy el Dios, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Camina recto delante de mí. Porque conforme pasó el tiempo, Abraham y Sara, llegó un momento donde pensaron: vamos a ayudarle a Dios, y quisieron concebir a través de Agar, que era una sierva de Abraham, y nació Ismael. Entonces Abraham sí podía tener hijos, pero Sara no podía tener hijos. Entonces querían ayudarle a Dios, y Dios se le aparece ya casi a los 100 años, y Dios le dice: te voy a dar una descendencia. Entonces de eso se está refiriendo Pablo, de esa parte cuando Abraham miró a su alrededor y dijo: wow, no hay en lo natural, no hay algo que me dé esperanzas, que esta palabra de Dios se cumpla, que yo pueda tener un hijo con Sara. Por eso dice: creyó contra esperanza. Creyó contra esperanza y no escatimó que su cuerpo estaba muerto. Entonces, para que la palabra se pudiera cumplir, ahora Dios no solo tenía que hacer el milagro de que Abraham tuviera un hijo, ahora tenía que hacer el milagro de rejuvenecerlo, de rejuvenecer a él y rejuvenecer a Sara, porque ya estaban pasados de edad. Entonces ahora habían doble milagro. Sin embargo,
Ahí está la línea. Ah, es como que es un rayo del sol. Le pongo mi mano y se tapa. Bueno, vamos a grabar así. Logré grabar el video sin la línea, así que en inglés, pero en español ahí. Entonces, continuemos. Entonces, Abraham cree a Dios. Entonces, aquí está el asunto importante, porque muchas veces nosotros queremos una promesa de Dios. Tenemos un deseo, quizás. Puede ser un deseo, pero queremos que eso se convierta en una promesa de Dios, y para que se convierta en una bendición. Una promesa de Dios va a ser una bendición. Si tú no eres bendecido, no vas a poder bendecir a otros. Dios te tiene que bendecir para que puedas bendecir a otros. Porque si tú no tienes dinero, por ejemplo, no vas a poder dar dinero a otros. Dios se tiene que bendecir. Por eso Jabes hizo una oración que para una persona religiosa le parecía un poco egoísta la oración, porque Jabes pidió a Dios que engrandeciera su tierra, su lugar, que lo bendijera, y dice que lo guardara del mal. Él no quería experimentar el mal, él no quería experimentar el dolor, él quería que Dios lo guardara del mal. Y dice que Dios, lo importante, si hubiera terminado ahí, en la oración de Jabes, hubiéramos pensado, wow, eso fue una oración plenamente egocéntrica, solo para Jabes, bendíceme Dios, y hubiera terminado ahí. Hubiéramos dicho, esa oración Dios no la responde. Pero dice ahí en Crónicas que Jabes, que Dios lo escuchó y que Dios le cumplió lo que él quería. Entonces, esa promesa de Dios, Dios lo bendijo. Entonces, cuando tú tienes bendición, vas a ser de bendiciones a otros. Entonces, cree a la promesa de Dios, para que Dios te bendiga y bendiga a otros por medio de ti. Así que esa es la idea. Ahora, no a todos Dios les habla audiblemente. Hay inclusive ministros que predican el evangelio, que no les habla audiblemente. Hay personas que Dios les habla por la mayoría, de la forma más común de Dios hablar es a través de nuestro espíritu, adentro de nosotros. Dios nos habla en nuestro espíritu. Y esa es la parte más importante que quiero hacer énfasis, es Dios te habla a través de la Biblia. Cuando lees la Biblia, te da una promesa. Y esta forma pareciera muy común, porque ¿qué cuesta leer la Biblia? Si sabes leer, inclusive ahora puedes escuchar. Pones una Biblia en audio y escuchas si no puedes leer. O te compras una Biblia o lees una Biblia en el internet gratis. Hay un montón de Biblias en internet gratis, diferentes versiones en español. Yo he visto casi 30 versiones en español que existen, que puedes leer. Y cuando estás leyendo, Dios te va a hablar. Dios te va a dar una promesa. Y acuérdate que esas promesas son las bendiciones. Entonces, esas promesas cuentan. Esas promesas de Dios cuentan. Aunque sean que tú las hayas leído, que Dios no te las ha hablado en tu ser interior o no las has escuchado audiblemente, esas promesas es lo mismo. Y te voy a decir que Dios espera de que creas esas promesas, porque tenemos el ejemplo de la persona más espiritual. Porque uno puede pensar que porque Dios no me habla audiblemente, no soy espiritual. No dice la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces empieza a creer a la palabra, y lo demás va a continuar, va a seguir conforme tú crees a la palabra. La bendición va a venir. Entonces
el caso de la persona más espiritual, de la carne y de la sangre más espiritual, de la persona más espiritual, que no hay otro ejemplo más grande que de Jesús. Cuando Jesús fue al desierto, que fue llevado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, y fue al desierto, tuvo un ataque, tuvo 3 ataques del diablo. Y para Jesús defenderse, para Jesús ganar esa victoria, Él no usó una experiencia, Él no hizo pie en pie a algo que Él escuchó, que Él vio, que Él se recordó. No, Él usó lo escrito. Él usó lo escrito y dijo, escrito está. Entonces significa que para Jesús lo escrito, que básicamente fue Deuteronomio que él usó, tenía la importancia, era la promesa de Dios. Era la promesa de Dios. Abraham no la leyó, Abraham la oyó. Pero más adelante Jesús da un relato donde muestra que Abraham creía a lo escrito también. Porque dice que Abraham estaba habían 2 personas, un rico y Lázaro, un hombre pobre, que era justo, pero era pobre. Estaba mendigando el pan del rico, y el rico no le daba nada a Lázaro. Sin embargo, dice que murieron los 2. Cuando murieron los 2, Lázaro, vinieron ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Y al rico se lo llevaron a un lugar de tormento. Entonces, cuando el rico estaba en el lugar de tormento, vio a Lázaro. Parece que estos lugares se podían ver. Y miró a Lázaro y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro y tocar la lengua que tenía sed. Entonces, Abraham dijo que no podía porque había un vacío, no se podía, no podían cruzar de un lado para el otro. Y le dijo, envía a Lázaro, que resucite, que le vaya a decir a mis hermanos, porque el hombre creía que sus hermanos iban para ese camino también, que iban a llegar a ese lugar de tormento. Quizás tenían el mismo comportamiento, quizás creían las mismas cosas. Entonces el hombre se preocupó por sus hermanos y le dijo, envía a Lázaro, que resucite de los muertos y que le diga para que no vengan a este lugar. Y Abraham le responde algo bien importante. Abraham le responde, dice, tienen la ley la ley de Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Significa que Abraham creía a lo escrito. No lo miramos en la tierra, pero ya después Abraham cree. Entonces, una de las garantías que puedes tener para saber si vas a creerle a Dios o no es qué piensas de lo que está escrito. Si tú dices, no, es que lo escrito está ahí escrito y no es lo mismo como que Dios me habla audiblemente o me hable en mi ser interior y me haga sentir y yo pueda decir, oh, wow, es Dios, entonces voy a creer. Así sí creo. No. Una de las garantías que te vas a mostrar si le crees a Dios o no le crees es testeándote con lo que está escrito. Si les crees a lo que está escrito, le vas a creer a Dios. Cuando Dios te hable, le vas a creer, porque crees en lo escrito. Pero si no crees en lo escrito, no vas a creer a Dios cuando Dios te hable. Entonces, esa es una de las formas que puedes probar. Entonces, lo que yo quiero hacer énfasis es, cree a lo que está escrito. Cree a lo que está escrito. Y que eso sea una promesa. Que eso sea una promesa para obtener la bendición de Dios. Y nota que vamos a leer el capítulo 4. El capítulo 4, versículo 14. Dice, el versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Entonces, aquí de una vez Pablo
como conocedor de la ley, como judío que era, tenía ese conocimiento. No era que él no conocía la ley, como nosotros que somos gentiles, no participamos de la ley. Pero Pablo sí tenía conocimiento y dice, hey, momento, la promesa y la bendición de la promesa no vienen bajo la ley. Aquí dice, porque si son de la ley, entonces sería vana la fe. La fe no es de la ley. La fe no es de la ley. Creer no es de la ley. Creer es bajo la promesa y la bendición. Entonces, anulada es la promesa. Y acuérdate, dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén. Entonces, si tú lees algo en la palabra, crea lo que está escrito. Y no pongas a pensar, ¿y cómo será que Dios lo va a hacer? Pero porque yo estoy viendo a mi alrededor. Dios puede usar diferente medio. No pienses en el medio. Piensa en el mensaje. Piensa en la palabra. La palabra en Isaías 53:5 dice, por sus llagas fuimos sanados. Está escrito, por sus llagas fuimos sanados. Eso significa que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, cuando iba a morir en la cruz del Calvario, antes de llevarlo a ser crucificado, los romanos tenían la costumbre de a las personas que estaban condenadas a morir, a ser crucificados, a golpearlos con un látigo. Pero este látigo no era nada más. Yo tengo como una almohada así larga y tiene unas cintas. Con esas cintas, si uno le agarra la almohada, golpean las cintas, duele. Se siente el efecto. Ahora te imaginas látigos, que no solo eran látigos, sino que tenían fierros o cosas que cuando golpeaban y los sacaban para atrás, se llevaban la carne de la persona que golpeaban. Entonces cuando Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, antes de que fuera a morir, lo castigaron así, agarraron el látigo y le pegaron. Entonces dice, por sus llagas, o sea, por esos golpes con ese látigo, que después lo jalaban y se llevaban la carne, fuimos sanados. No vas a ser sanado, fuimos ya sanados. Entonces, uno al meditar, quizás tú y yo no vimos ese evento, no participamos de ese evento. Juan y los apóstoles se dieron cuenta de ese evento, fueron testigos de ese evento, pero nosotros no lo vimos. Pero está escrito, por sus llagas fuimos sanados. Ya fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Entonces, está escrito. Ahora, esa es la promesa de Dios. Entonces tú dices, pero en lo que yo estoy viviendo ahorita, estoy enfermo. Estoy padeciendo esto. Entonces, tienes la promesa y tienes lo natural que estás experimentando. Pero dice que Abraham, no titubeó, creyó, esperanza contra esperanza. No, en lo natural, su cuerpo decía no es posible. El cuerpo de su esposa decía no es posible. Pero él creyó a la promesa, creyó a la palabra. Entonces tú y yo tenemos lo que está escrito. Quizás no oigas una voz audible que te diga, por sus llagas fuimos sanados. O quizás no sientas en tu interior una voz que te diga, por sus llagas fuimos sanados. Pero está escrito, esa es la promesa de Dios. Entonces tú tienes que creer a esa promesa de Dios, contra esperanza, como hizo Abraham. Y vas a ver. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No se sabe. Dios tiene diferentes formas. Tú no pienses en cómo Dios te va a sanar. ¿Será que te irá a sentir un calor o un frío? ¿O será que se te va a aparecer un ángel? No pienses en cómo, en el formato. No pienses en el formato cómo lo va a hacer Dios, sino piensa en la palabra. Piensa en la promesa y recibe la bendición. La promesa trae una bendición. Entonces, cuando tú crees a la promesa de Dios, cuando tú crees a la palabra de Dios,
La palabra va a ser una bendición y esa bendición que tú recibes va a ser de bendición para otras personas. ¿Por qué? Porque creíste a la palabra. Hay ministerios ahorita en inglés, le llaman la palabra de fe. Personas que predican en inglés, que creen a la palabra. Ellos no dicen, esto es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Ellos creen en Cristo Jesús, creen en la gracia de Dios, en el nuevo pacto, y toman las promesas de Dios para ellos. Las leen, las toman y las creen. Y se paran en las promesas de Dios. Uno de ellos es Kenneth Copeland, casi tiene 80 años y está creyendo en que puede vivir a los 120 años. Cree en la promesa porque dicen en Génesis, tus años serán 120. Entonces él cree en la promesa, él lo leyó y lo cree. Entonces se mira bien, señor, el hermano, se mira bien fuerte para su edad. Es increíble. Yo creo que hay más promesas, hay más grandes promesas, pero tú lee la Biblia, lee la palabra de Dios y crea esas promesas, porque decía un hermano de Singapur, de la China, dice, yo no creo en sanidad porque alguien se sanó, porque Dios sanó a alguien. Porque así como Dios sanó a alguien, tal vez hay otro caso donde Dios no sanó a esa persona. Entonces yo no creo en eso. Dice él, yo no creo porque Dios sana o porque no sana. Dice, yo creo en la sanidad porque dice la palabra, por sus llagas somos sanados. Entonces mi base de mi fe es la palabra. No son las experiencias del que se sanó o el que no se sanó. Entonces él dice, aunque yo no viera una sanidad, yo creo en la palabra de Dios. Yo todavía sigo creyendo en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es lo que cuenta, no es la experiencia de una persona que se sana y otra persona que no se sana. Es la palabra de Dios. Por sus llagas, está escrito, por sus llagas fuimos sanados. Entonces, el cuerpo de Cristo nos garantiza nuestro bienestar. Entonces, ahí está en la palabra. No es cuestión de que tú digas, voy a escuchar algo sobrenatural, que Dios me hable. Dios puede hacerlo. Hay hermanos donde Dios les habla audible. A otros hermanos, nosotros nos habla en nuestro interior. Tenemos revelación en nuestro ser interior. O nos habla por medio de la palabra. No te limites, especialmente cuando se mira la importancia de lo escrito. Lo escrito es sumamente importante. Agárrate a lo escrito y haz lo que tengas que hacer, pero crea lo escrito. La palabra dice que Abraham creyó a la promesa de Dios, contra esperanza creyó. Vamos a ver el capítulo 4, el resto del capítulo 4. Dice versículo 14, porque si los que son de la ley, leímos esa parte, que la promesa y la bendición no tienen nada que ver con la ley, porque por la ley, dice el versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea que la ley produce ira, la ira de Dios. La ley produce, si estás bajo la ley, vas a estar bajo la bendición de Dios o la ira de Dios. La bendición de Dios si cumples la ley, la ira de Dios si no cumples la ley. Esa es la diferencia entre la promesa y la bendición o la ley. Dice el versículo 16, por eso, por fe, para que estés de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel quien creyó, es decir, que da vida a los muertos, y llama las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanzas,
a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho. Así que tu descendencia, así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrita que le fue contada, sino también por nosotros, a quien será contada como los que creen en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, algo bien importante, Abraham creyó a Dios, y dice, hay dos cosas. Cuando Dios le hizo la promesa de un hijo, ahora Abraham estaba creyendo por la promesa de que Dios le iba a dar un hijo a él y a Sara. Pero ahora, al pasar el tiempo, Dios no solo tenía que hacer el milagro del hijo, ahora Dios tenía que hacer el milagro de rejuvenecer a Abraham y a Sara. Tenía que hacer dos cosas, porque no solo era la cuestión de tener el hijo, sino que ahora ya estaban viejos, ya casi tenían 100 años. Entonces tenía que Dios rejuvenecer a Abraham y a Sara para que pudieran tener el hijo. Entonces siempre hay bonus, ese es un bonus. Cuando Dios le prometió al Mesías a Israel, el Mesías lo venían esperando desde el principio. Al fin, Adán y Eva esperaban el Mesías. Dice que la semilla de Eva, de la mujer, iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde ellos nació Abel, Caín, pensaron que uno de ellos dos iba a ser. Después nació Set, no pasó nada. Llegó el momento que Jesús se apareció para el pueblo de Israel, y entonces ellos estaban esperando el Mesías, pero el Mesías no era un bonus, traía un bonus, porque no solo era el Mesías, Jesús no solo era el Mesías, sino también Jehová en carne. Entonces Dios siempre da lo natural con lo espiritual. Entonces a Abraham Dios le prometió un hijo, y no solo le dio el hijo, sino que rejuveneció su cuerpo, el cuerpo de Sara, para poder tener un hijo. Entonces fue un milagro. Y aparte de eso, hay más parte de las promesas. Abraham fue el padre de la semilla que era Cristo, porque al final lo que iba a bendecir no iba a ser Isaac, sino lo que iba a bendecir era la semilla que vendría después, la promesa que era Cristo, Jesús. Entonces la descendencia natural de Isaac es Israel. Ahorita lo vemos, está Israel en el país de Israel. Ahora, esa descendencia natural es parte de la promesa de Dios, de la bendición de Dios para Abraham. Pero la importancia, donde él iba a ser bendición para todas las naciones, y a donde nosotros ahora nos contamos como hijos de Abraham, fue por la semilla que era Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, por esa semilla que nació en Judá, en Betén, ahora nosotros somos hijos de Abraham. Las promesas de Abraham vienen a reposar sobre nosotros por Jesús, por la semilla de Abraham. Entonces siempre las promesas de Dios vienen
más allá, con la bendición más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Así que Israel estaba esperando un Mesías. Dios no solo manda un Mesías, no solo le manda el Mesías, sino que es Dios mismo, es Jehová en carne. Se les aparece Jehová en carne, nace Jesús, Dios en carne. Y era el Mesías. Abraham no solo necesitaba tener un hijo, por la promesa, Dios le da un hijo, pero antes de dárselos, los rejuvenece. No se puede tener una persona ya vieja. Tiene que hacer funcionar las cosas. Y dice que cuando Dios le dio la promesa, Abraham entró a Egipto y el rey Abraham le dijo a Sara que dijera que no era su esposa, que era su hermana. ¿Por qué? Porque el rey iba a querer a Sara. Estaba muy bonita y ya tenía muchos años, ya tenía casi 100 años. Pero ¿por qué estaba bien? Porque hubo una rejuveneción de parte de Dios en Sara y Abraham. Y en ese tiempo tuvieron al hijo, tuvieron la promesa, tuvieron a Isaac. Si tienes una promesa, vas a ver la bendición. Y acuérdate, la bendición, la promesa no solo tiene que ser una voz, puede ser algo escrito, y es sobre todo lo escrito es bien importante, bien importante. Cuando Pablo dice, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, tú agárrate de esa promesa. Pero dices tú, pero no soy la iglesia de los filipenses. No importa, está escrito. Esa palabra está escrita. Hazla tuya. Es la promesa de Dios y vas a ver la bendición de Dios. Vas a ver la bendición de Dios. Es importante creer a lo que está escrito. Es sumamente importante y lo puedes hacer como no esperes a que Dios te hable audiblemente. Lee la Biblia, agárrate una promesa de la Biblia, párate en ella, sostente en ella y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la bendición de Dios. Yo creo que tuve una mañana interesante todo el día tratando de grabar estos mensajes. En el mensaje de inglés pensé que la había solucionado, pero en este mensaje en español vimos la línea de la luz. Es el sol, algo del sol que sale en el video. No quería que saliera, pero al final puede ser que sea algo de Dios que esté confirmando algo para tu vida. Y llegó un momento donde estaba viendo el video, me estaba emocionando que habían como 2 líneas. Ya no solo era una línea, sino como 2 líneas. Y se va y se viene. Entonces es algo especial. Tal vez te sirva. Tal vez te sirva para algo, como confirmación. En un momento Dios le habló, dijo, Padre, glorifícate. Y le dijo Dios, ya te glorifiqué y te voy a volver a glorificar. Y le dijo Jesús a los apóstoles, esa no era para mí, esa voz no era para mí, era para beneficio de ustedes. Así que sea como sea, si es algo de la luz del sol o una confirmación, ojalá y sirva para algo. Pero no la pude quitar, así que en el inglés sí no apareció, pero en el español sí. Así que Dios te bendiga, te quiere bendecir con toda bendición. Todas las promesas en Dios son sí. No te agarres del Antiguo Testamento, agárrate del Nuevo Testamento, agárrate de Cristo, sostente de Cristo. Las situaciones, aunque se pongan difíciles, aunque se pongan oscuras, agárrate de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Créelas como si fueran una voz audible de Dios, como que tienen el mismo valor de Dios, porque sí lo tienen. Toda palabra de Dios fue inspirada. Es la inspiración de Dios. Fueron escritas, inspiradas por Dios. Tú recibe la promesa y mira la manifestación de la promesa de Dios. Así que Dios te va a bendecir. Dios es fiel y verdadero. Su amor por ti es tan grande que Dios te quiere bendecir. Cree a las promesas de Dios. Cree a lo que está escrito.
Cree a lo que Dios te habla en tu interior. Cree a lo que... inclusive cree que Dios puede hablarte audiblemente. Todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. El Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y de todos los siglos. Él no cambia. Su palabra no cambia. Todo pasará menos su palabra. Su palabra permanecerá. Permanecerá. Así que eso es todo por el día de hoy. Si estás en Facebook, hazle like a este video, compártelos con tus amigos. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, comparte el video. Eso es todo por el día de hoy. Espero que la bendición, la promesa y la bendición, que puedas ver que creas la promesa para que puedas ver la bendición de Dios y puedas bendecir a otros. Acuérdate, si Dios te bendice, vas a poder bendecir a otros. Si tú no estás bendecido, no vas a poder bendecir a otros. Pide como Jabes, ora que Dios te bendiga para que puedas bendecir. Eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga, te siga bendiciendo con toda bendición. Bye bye.